Sí, vamos Sí. empezando. Bueno, buen día, Tutón. Buenos días a todos. Hoy en la sesión de la plataforma de formación continuada de diagnóstico por la imagen tenemos una más de las sesiones de este mini curso de RM cardíaca que hemos estado haciendo estos últimos meses. Y hoy la sesión nos la dará el doctor Vito Pineda del Hospital Dr. Josep Trueta, que nos va a hablar sobre la actualización en la RM cardíaca, en la miocarditis y pericarditis. O sea que, Víctor, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Noemí. Voy a compartir pantalla. A ver, sí. Segundo, que ahora no encuentro la presentación. Vale, perfecto. Perfecta. Perfecto. Muy bien. Pues hola, buenos días a todos. Como comentaba Noemí, hoy vamos a abordar el tema de la inflamación cardíaca y cómo lo vamos a valorar por RM, ¿no? Durante todas estas sesiones hemos visto las indicaciones que tiene la RM tanto en la cardiopatía isquémica, en la patología aórtica, en la miocarditis, en la cardiopatía congénita, y una de las indicaciones importantes sería también en el campo de la afectación inflamatoria cardíaca, ¿no? Cuando hablamos de inflamación cardíaca, una de las formas de clasificar la afectación es según las capas que estén afectadas, ¿no? Si la afectación es del endocardio, básicamente de las válvulas, hablamos de endocarditis. Cuando se afecta el miocardio, hablamos de miocarditis, y cuando se afecta las capas más externas, el pericardio, hablamos de pericarditis. Esta clasificación tiene su importancia porque en función de qué capa esté afectado, el diagnóstico será diferente, básicamente porque utilizaremos técnicas diagnósticas diferentes, ¿no? Para la endocarditis, el protagonismo básicamente será de la ecocardiografía, especialmente transesofágica o del TC-PET. Para la miocarditis el protagonismo está un poco compartido entre el TC y la resonancia magnética, y para la miocarditis, que es la inflamación, como he dicho, del miocardio, la técnica principal de diagnóstico será la resonancia magnética, como veremos a continuación. En la mayoría de casos de miocarditis, la evolución es favorable y se resuelve al cabo de poco tiempo, pero en algunos casos puede ser que evolucione con mala función sistólica y con remodelado ventricular, y es cuando hablamos de miocardiopatía inflamatoria. Bien, ¿por qué la resonancia magnética es muy útil en la miocarditis, ¿no? Porque, como sabéis, la miocarditis supone uno de los retos diagnósticos más importantes en cardiología, ¿no? Porque el hecho de que se considera de alguna manera como uno de los camaleones de la cardiología, ya que puede presentar un cuadro clínico muy variado. Un cuadro clínico que puede ir desde el típico cuadro simulando un síndrome coronario agudo a la muerte súbita debido a arritmias, o también puede debutar con un cuadro de insuficiencia cardíaca. Debido a este amplio espectro de presentación clínica, clásicamente el diagnóstico de seguridad de miocarditis pues, se ha realizado con el estudio invasivo a través de la biopsia endomiocárdica, ¿no? Desde que se establecieron los criterios de Dallas al final de los años 80, pues con el diagnóstico de seguridad se realizaba con la adquisición de biopsia. Pero en los últimos años, con el auge de la resonancia magnética, las nuevas aplicaciones de la resonancia magnética cardíaca, se ha establecido como un gold estándar no invasivo el uso de la resonancia magnética para realizar el diagnóstico de seguridad, como veremos a continuación, ¿no? Y de hecho, pues poco a poco las guías de práctica clínica han ido incorporando y bueno, sugiriendo el uso de
respaldando el uso de esta técnica para el diagnóstico, ¿no? Dentro de todas las presentaciones clínicas de la miocarditis, quizá en el cuadro clínico que la RM es más rentable es en el cuadro en el que simula el síndrome agudo coronario, ¿no? Por ejemplo, voy a presentar este ejemplo, este caso, ¿no? De un chico joven de 44 años, fumador y que acude a urgencias con un cuadro de dolor torácico típico y presenta elevación del ST y presenta también elevación de enzimas cardíacos. Ante la sospecha de un síndrome coronario agudo, pues se le realiza la coronariografía y en la coronariografía lo que mostró es coronarias sanas, ¿no? Tener un paciente que sospechas con daño miocárdico, pero las coronarias son sanas, el siguiente paso sería ver qué tipo de daño miocárdico presenta este paciente, que es el responsable de esta alteración de las enzimas y de los cambios electrocardiográficos, ¿no? Y para esto utilizaremos la resonancia magnética, ¿no? En la resonancia magnética lo que nos permite, mediante las secuencias T2, es ver que existe evidentemente un daño miocárdico agudo, porque hay zonas de edema, y que este daño miocárdico en las secuencias de realce tardío está localizado en las zonas, en las capas subepicárdicas, lo que nos descarta que este daño miocárdico agudo sea de origen isquémico, porque recordemos que la zona más vulnerable al daño isquémico es la zona subendocárdica y es imposible tener lesión subepicárdica sin daño subendocárdico en patología isquémica. Por lo tanto, con estos hallazgos de presencia de edema y daño miocárdico no isquémico, podemos establecer el diagnóstico de miocarditis en función de esto, ¿no? de que podemos asegurar que este paciente tiene un daño, una inflamación aguda de origen no isquémico en el miocardio, ¿no? Y en base a esto, con lo que hemos ido haciendo un diagnóstico de la miocarditis durante muchos años, basados en los hallazgos de resonancia magnética y en su característica o su capacidad de caracterización tisular, ¿no? Ya en 2009 se establecieron los primeros criterios del Lake-Lewis que se basaban en esto, en la demostración del edema miocárdico con las secuencias T2, la demostración de hiperemia miocárdica según el comportamiento del contraste de las secuencias turbo-espineco antes y después de contraste, y también en la demostración de necrosis miocárdica en las secuencias de realce tardío. De estos tres criterios diagnósticos, si se cumplían dos, podríamos asegurar que se trataba de una miocarditis, pero el hecho de tener que demostrar la hiperemia con las secuencias turboespineco poco robustas, al final, en la práctica clínica real, como lo hacíamos, era básicamente basados en el STIR y en el realce tardío para identificar para establecer los criterios diagnósticos. Esto hasta que aparecieron posteriormente las secuencias de T1 y T2 mapping, que por un lado los mapas T2 nos permiten identificar la presencia de edema miocárdico y los mapas de T1 nativo antes de poner contraste o postcontraste nos permite también de alguna manera inferir en la hiperemia miocárdica. Así pues, se han dejado de utilizar las secuencias turboespineco para demostrar la hiperemia y hoy en día lo que se utiliza son los criterios T1 basados en el STIR o en los criterios T2 basados en el STIR o los mapas paramétricos T2 y los criterios T1 basados en los mapas paramétricos T1 y en los hallazgos del realce tardío. Se vio que al introducir la combinación de los mapas paramétricos combinado con las secuencias de realce tardío o el STIR, pues tanto la sensibilidad como la especificidad de la resonancia magnética mejoraba de forma significativa respecto a los antiguos criterios del Lewis del 2019. Y en 2018
salió una guía de documento de consenso en el que establecía estos nuevos criterios diagnósticos, ¿no? Y lo que básicamente nos dicen es que si tenemos un criterio T1 basado en un criterio T2 basado en mapa T2 de afectación difusa o focal o en las secuencias STIR, más un criterio T1 que consiste en la demostración de daño miocárdico no isquémico tanto en las secuencias T1 nativos como con el aumento del volumen extracelular, con el T1 pre y post o con las secuencias de RAC tardío, podemos establecer el diagnóstico de seguridad de miocarditis. Si solo tenemos un criterio, el diagnóstico será probable y puede estar pues, soportado con criterios adicionales que no criterios principales, como puede ser la presencia de derrame pericárdico o alteración de la contractilidad, ¿no? Y esto es lo que valoraremos en un paciente estándar como este, un paciente joven sin factores de riesgo cardiovasculares y que hace pues, un par de semanas sufrió un cuadro de faringoamigdalitis y nos preguntan, ¿podemos confirmar el diagnóstico de miocarditis? Pues bueno, pues con las secuencias estas, como he explicado, fácilmente podemos ver que existe una zona de edema miocárdico en la cara inferolateral, que además hay un aumento del tiempo T2 del miocardio que se correlaciona con esta edema y además también hay un aumento del tiempo de T1 en estos segmentos de la cara lateral, también asociado a daño miocárdico de apariencia no isquémica con esta afectación suprepicárdica, ¿no? A veces, con esto es suficiente y con esto estableceríamos el diagnóstico de miocarditis. Puede ser que esté asociado a alteraciones segmentarias de la contractilidad o no con este paciente, que puede ser que haya una ligera hipocinesia inferolateral muy sutil, pero con función sistólica global conservada. Y no es de ninguna manera criterios diagnósticos de momento, ni tiene una utilidad directa en el diagnóstico el uso de técnicas de estrés de formación miocárdico, pero sí que han aparecido recientemente algún artículo en el que nos indica que al añadir el análisis de estrés miocárdico a los criterios clásicos utilizados para establecer factores pronósticos en la miocarditis, pues mejora este modelo pronóstico, ¿no? La verdad es que la mejoría, como veis, no es muy importante y el hecho de que el strain a veces no esté disponible y no sea comparable entre todas las casas comerciales y en todas las máquinas, pues realmente de momento no es un factor que sí que está descrito, pero que se utilice de forma rutinaria para establecer el pronóstico en los pacientes con miocarditis. Lo que sí que son dos parámetros diagnósticos clásicos y bien establecidos en la evolución de los pacientes con miocarditis es el hecho de que haya o no disfunción sistólica y la presencia o no de RAC tardío. La presencia de RAC tardío se asocia a peor pronóstico, pero no siempre que exista RAC tardío el paciente presentará un diagnóstico desfavorable, porque en muchos pacientes observaremos RAC tardío en la fase aguda de la miocarditis, ¿no? Y más que tener un valor pronóstico positivo o que nos vaya a asegurar el RAC tardío que haya de tener un mal pronóstico, el hecho de no tener RAC tardío sí que nos aporta más información, ¿no? Como vemos aquí, si un paciente con miocarditis no presenta RAC tardío, la probabilidad de presentar eventos arrítmicos que condicionen o que produzcan una muerte súbita en el seguimiento es bajísima. Por lo tanto, más que ser como comento, un parámetro positivo, ¿no? que se asocia, realmente sí que se asocia a peor pronóstico, ¿no? La presencia de RAC y baja función. El hecho de no observar RAC también nos da mucha información porque prácticamente descartamos el riesgo de que ese paciente presente una muerte súbita en la evolución, ¿no? En este paper también asocian el hecho de que el RAC tardío
esté en la localización septal con peor pronóstico, ¿no? Típicamente, como los casos que he enseñado, el realce tardío subepicárdico se localiza en la cara lateral. El hecho de que esté en el septo pues, se asocia a peor pronóstico. También en estos modelos pronósticos recientemente añaden que la valoración del funcional del ventrículo derecho aporta también pues poder hacer un modelo pronóstico más fiable, ¿no? También en este caso también hablan del valor de identificar zonas de afectación, de daño miocárdico septal en las secuencias de realce tardío. Probablemente el hecho de que salga, de que tenga este valor el realce tardío en el septo, se deba, bueno, una de las hipótesis es que aparte de que haya una miocarditis pueda haber subyacente algún tipo de alteración más, porque esto está en discusión y hay artículos que van saliendo recientemente. Parece que existe una relación entre algunas alteraciones genéticas y la susceptibilidad de algunos pacientes a desarrollar miocarditis. Y estas alteraciones genéticas que se han visto en algunos pacientes están asociadas con algunas miocardiopatías hereditarias, ¿no? Este es un ejemplo. Son series con pocos casos, ¿no? Son solo 16 casos de pacientes con sospecha de miocarditis y que presentan arritmias ventriculares y alteraciones del ventrículo derecho. Y en estos pacientes lo que se ha visto es que más de la mitad, que solo sean 9, pues presentan mutaciones genéticas relacionadas también con miocardiopatías hereditarias, ¿no? Y que pueden debutar con un cuadro de miocarditis. Nosotros también recientemente vimos que además en una serie de 28 casos que los pacientes con miocarditis severa presentan más frecuentemente estas alteraciones, estas mutaciones genéticas ya descritas en algunas miocardiopatías hereditarias. Por lo tanto, es un terreno para explorar que en el futuro veremos si realmente qué papel juega la genética también en esta susceptibilidad o en este hecho de que, bueno, en algunos pacientes se asocia con qué relación puede tener la genética y la miocarditis, ¿no? Lo que sabemos claramente es que la miocarditis, básicamente existen 3 factores etiológicos, ¿no? Por un lado, infecciosa, con un amplio número de agentes infecciosos que pueden producir la miocarditis, trastornos autoinmunes como lupus, por ejemplo, y la miocarditis puede ser secundaria a sustancias y fármacos como, por ejemplo, la cocaína, ¿no? O drogas como la cocaína. ¿Cuál es la limitación de la resonancia? Pues con la resonancia, como hemos visto, podemos caracterizar muy bien el miocardio y podemos asegurar con alto grado de seguridad que el miocardio sufre un daño inflamatorio no isquémico, pero no podremos diferenciar entre los diferentes tipos de miocarditis o de diferentes orígenes de la miocarditis. Perdón. ¿Esto es importante? Bueno, cuando el cuadro es leve, benigno y el tratamiento no es específico, pues con el hecho de confirmar que el paciente tiene una miocarditis es suficiente, ¿no? Cuando el tratamiento básicamente sea de soporte entre la insuficiencia cardíaca o el manejo de las arritmias, no será tan importante, ¿no? El diagnóstico etiológico de esta miocarditis si es que no necesita un tratamiento específico. Y básicamente lo que vamos a hacer es, con la resonancia, establecer el diagnóstico, como hemos visto antes, de inflamación miocárdica de origen no isquémico y, según el contexto del paciente, pues atribuiremos la miocarditis a este contexto sin necesidad de realizar biopsia, como en este caso que publicamos hace unos años de un paciente que presentó dolor torácico y disconfort después de hacer una carrera de montaña de casi 90 kilómetros y más de 6.000 metros de
desnivel positivo durante 20 horas. Con este ejercicio es normal tener disconfort y malestar general, pero lo normal es tener dolor torácico, tener cambios electrocardiográficos y presentar una taquicardia ventricular monomorfa no sostenida. Por esto realizamos la resonancia y en la resonancia lo que vimos es que el paciente presentaba pues, unos hallazgos muy característicos, como mostraba antes, de una miocarditis aguda, ¿no? Con edema en las secuencias T2 y daño miocárdico subepicárdico que bueno, en este caso pues, nos llevó a establecer diagnóstico de miocarditis y con este antecedente del día antes haber realizado este esfuerzo tan exagerado, atribuirlo a que podría estar relacionado con el ejercicio, ¿no? Podría ser una de las causas por el hecho de relación causal, ¿no? Este paciente a los 6 meses le hicimos el seguimiento para ver si podía volver a realizar deporte y prácticamente lo que vimos es que se solucionaron las alteraciones mentales de la contractilidad, ya no se veía edema y el daño miocárdico o las lesiones subepicárdicas prácticamente habían desaparecido, que por otro lado es la evolución que presentan la mayoría de los pacientes con miocarditis aguda, ¿no? En este sentido, también recientemente se han publicado numerosos casos, case reports, de pacientes con miocarditis asociada al virus de la varicela al monkeypox, ¿no? Entonces, el hecho de no tener de que se asocie, que haya una relación temporal muy estrecha, como en este caso, pues bueno, consideran que es suficiente para establecer causa-efecto, ¿no? de la miocarditis secundaria al virus. Pero sin duda si un agente patógeno ha cambiado o ha tenido impacto durante los últimos años, este es el SARS-CoV-2, ¿no? El virus del COVID-19, ¿no? Que inicialmente, como sabe, pues afecta predominantemente a afectaciones pulmonar, pero bueno, a medida que fuimos conociendo la enfermedad, vimos que era una enfermedad sistémica y que hay una afectación frecuente miocárdica. Esta afectación miocárdica, lo que sabemos es que existen cambios inflamatorios directamente relacionados con el virus por afectación de los miocardiocitos, pero la fisiopatología es mucho más compleja y no siempre que hay una elevación de las enzimas cardíacos, que ocurre casi en un 20-30% de los pacientes, es directamente asociado a la afectación directa del virus sobre el miocardio, sino que hay múltiples factores como puede ser la hipoxia, afectación, disfunción microvascular, microtrombosis, etcétera, etcétera. Y esto hace que los hallazgos por resonancia sean ligeramente diferentes a los pacientes con la miocarditis convencional que puede haber por cualquier otro virus. En el caso del COVID-19 veremos un aumento también del T1 y del T2 miocárdico, que traduce este edema y esta hiperemia, pero lo que sí está descrito es que existen menos pacientes que presenten daño focal subepicárdico característico de la miocarditis, lo que sugiere que quizá bueno, pues el daño directo de la afectación del virus sobre el miocardio sea menos importante y se sumen todos estos factores de inflamación miocárdica no puramente asociada con la infección del virus, ¿no? En esta serie retrospectiva de más de 1000 casos, con sospecha de miocarditis, la mayoría de ellos en pacientes con COVID-19 realmente que presentasen el típico patrón de miocarditis que hemos visto antes, pues solo es el 8%. Y probablemente es que pasa lo que he comentado, ¿no? Que pueden haber alteraciones miocárdicas, alteraciones de los enzimas asociados con otros fenómenos isquémicos o inflamatorios sistémicos, no puramente relacionados con el virus, ¿no? También, como saben, se ha relacionado no con el virus directamente, sino con la vacuna de RNA del virus, que pueden presentar cuadros
clínicos y por imagen característicos de miocarditis, pero lo que se ha visto es que realmente la incidencia es muy baja, como demuestra este paper, ¿no? Que solo detectaron 400 casos en más de 16 millones de dosis de Pfizer y de 10 millones de Moderna, y que afecta básicamente a pacientes jóvenes y la evolución pronóstica es muy buena. Otro cuadro clínico absolutamente diferente es el de esta paciente, ¿no? Una paciente con un adenocarcinoma de pulmón evolucionado, que había respondido bien a quimioterapia convencional y que recidivó, se trató con inmunoterapia, y tras la inmunoterapia la paciente ingresa por un cuadro de insuficiencia cardíaca con elevación del ProBNT y de troponinas, sin alteraciones del electro y con función sistólica conservada. Al presentar este cuadro de insuficiencia cardíaca y biomarcadores elevados, se realizó la resonancia magnética, que demostraba una función sistólica conservada, con áreas de hipointensidad probablemente relacionadas al depósito graso, que atribuimos al hecho de que era la paciente con un lupus sistémico tratado durante muchos años con corticoides, y lo que vimos es que la función sistólica está conservada, una ligera disminución del strain cardíaco, pero la función sistólica conservada, pero al hacer las secuencias T2 vimos que existía una hiperintensidad difusa del miocardio sugestiva de edema miocárdico, que se confirmaba en las secuencias paramétricas T2 con un tiempo de T2 alargado, y además en las secuencias T1 y T2 de paramétricas vimos que había un aumento del volumen extracelular sin daño focal miocárdico en las secuencias de realce tardío. Con estos hallazgos, pues en el contexto de un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda y con criterios T1 como la elevación con la elevación del volumen extracelular y criterios T2 como el STIR y el mapa paramétrico, establecimos el diagnóstico de miocarditis autoinmune relacionada con la inmunoterapia. Y lo que nos enseña este caso es lo que, bueno, ya estaba descrito, ¿no? En esta serie, que muchos de los pacientes con miocarditis relacionada con inmunoterapia presentan una función sistólica conservada, y en muchos de ellos, tanto en los que presentan función sistólica conservada como disminuida, muchas veces no vamos a ver áreas focales de realce tardío. Este es un paper que, bueno, lo que nos indica es que para establecer el diagnóstico de miocarditis relacionada con la inmunoterapia podemos utilizar la biopsia, pero que es suficiente para establecer el diagnóstico de seguridad si hay alteraciones de los biomarcadores y los hallazgos de resonancia son compatibles. ¿Cuál es el problema de la resonancia? Bueno, pues que en algunos casos será necesario tener la biopsia miocárdica para realizar el diagnóstico, para el tratamiento específico, y esto básicamente será en los pacientes que debuten con shock y probabilidad de miocarditis fulminante asociada a miocarditis de células gigantes, ¿no? Como veis en este documento, recomiendan básicamente, donde no está recomendada la biopsia es en estos pacientes que debutan con shock cardiogénico, y será recomendado realizar la biopsia, puesto que en estos casos es, bueno, el tratamiento es un tratamiento más específico enfocado al uso de inmunosupresores, ¿no? Este es un cuadro resumen, ¿no? De una guía de consenso en la que nos recomiendan el uso siempre de la resonancia magnética en cuadros leves o con bajo riesgo, y en los cuadros en los que existe un alto riesgo, en esto sí que estará indicada la biopsia
para ver si es necesario tratamiento inmunosupresor, pero realizaremos la resonancia magnética una vez estabilizado el paciente para ver cuál es el daño miocárdico que se ha producido, ¿no? Ya para ir acabando, en cuanto al diagnóstico diferencial, recordar la resonancia magnética, hemos visto que presenta unos hallazgos muy característicos, que es el realce tardío subepicárdico, pero hay otras entidades que lo pueden presentar, ¿no? Y esta básicamente es la miocardiopatía arritmogénica, como en este caso que vemos que existe una afectación subepicárdica que puede simular miocarditis. En este caso es sencillo porque hay afectación también del ventrículo derecho con alteraciones segmentarias de la contractilidad del ventrículo derecho y podemos pensar que se trata de una miocardiopatía arritmogénica, pero cuando existe afectación puramente izquierda puede ser realmente complicado diferenciar la miocardiopatía arritmogénica respecto a la miocarditis, ¿no? Y de hecho en los criterios de Padua del 2020 de la miocardiopatía arritmogénica, donde ya se incluye criterios de caracterización tisular miocárdica, lo que nos indican o nos sugieren es que si se trata de una miocardiopatía arritmogénica con afectación puramente izquierda, es necesario establecer también el diagnóstico mediante estudio genético, no solamente con la caracterización del ventrículo izquierdo, puesto que puede confundirse con la miocarditis. O sea que si no tenemos alteraciones del ventrículo derecho, debemos hacer el estudio genético, ¿no? Como en este caso, con amplia afectación extensa subepicárdica difusa, muy característico de la miocardopatía arritmogénica, pero para confirmar el diagnóstico tenemos que realizar el estudio genético. En algunos casos puede ser más sencillo si presentan estas alteraciones, este borde subepicárdico festoneado, característico de la miocardiopatía arritmogénica cuando hay depósito graso, pero no siempre es así y puede ser complicado en algunos casos diferenciar y el conocer bien la historia clínica de los antecedentes familiares y el estudio genético va a ser fundamental para diferenciar en algunos casos pues, la miocardiopatía arritmogénica de la miocarditis, ¿no? Estamos ya casi fuera de tiempo, pero 2 palabras solo sobre la valoración de la pericarditis por resonancia magnética. Como veis, en este paper de revisión ya nos indicaba que para valorar la inflamación del miocardio, del pericardio, la resonancia magnética es la técnica de elección, es la mejor técnica. Podemos valorar también el engrosamiento igual por resonancia que por TC, pero la resonancia, además de poder valorar la afectación, la inflamatoria al engrosamiento, nos permite también hacer una valoración funcional de la probabilidad o no de que exista una pericarditis constrictiva asociada, ¿no? Esto sería un resumen de los hallazgos, ¿no? El engrosamiento que podemos ver en las secuencias en sangre negra del pericardio. Para mí más fácilmente demostrable este engrosamiento en las secuencias de cine, que además nos permite ver si hay adherencia entre las capas pericárdicas, pero en este caso, si existe inflamación o no cambios inflamatorios, los vamos a ver en las secuencias de realce tardío cuando veamos este realce difuso del pericardio. Esto es diferente de cómo analizamos el miocardio. El miocardio hemos visto que los cambios inflamatorios agudos los vemos a partir de las secuencias T2 y el realce tardío habitualmente nos sugiere que existe ya necrosis o daño miocárdico. En el pericardio, cuando vemos realce es cuando hay la inflamación aguda, porque el pericardio es una estructura vascular y cuando vemos realce es cuando existe estos cambios inflamatorios. También lo podemos ver en las secuencias T2, pero es más complicado, ¿no? En algunos casos, bueno, como en este caso, no siempre tiene que ser infeccioso el origen de la pericarditis, sino que puede estar relacionado con un daño isquémico intenso, como en este paciente con un infarto agudo, extenso, transmural en el territorio de la arteria descendente anterior y este engrosamiento y realce del pericardio en relación a una pericarditis epistenocárdica, que es diferente que el síndrome de Dressler,
que se asocia también a cardiopatía isquémica, pero que aparece en unos meses más tarde por fenómenos autoinmunes. Bueno, para acabar, solo hacer hincapié en lo que he dicho, ¿no? En la evaluación del pericardio, la resonancia magnética nos va a permitir delimitar exactamente bien el grosor, nos va a permitir descartar que exista fisiopatología restrictiva con la demostración de que hay una interdependencia ventricular exagerada, como en este caso, y además nos permite monitorizar el tratamiento, ¿no? Porque mientras exista cambios inflamatorios, de alguna manera el tratamiento quirúrgico estaría contraindicado, ¿no? Pero primero hay que hacer el tratamiento médico, a intentar reducir, que desaparezcan los cambios inflamatorios del pericardio, y si después persiste la constricción pericárdica, después pues podríamos sugerir realizar el tratamiento quirúrgico, ¿no? Esto es una forma especial de pericarditis constrictiva, que es la fosoconstrictiva, también caracterizable por la resonancia magnética, cuando aparecen estos cambios con engrosamiento del pericardio y líquido asociado. Ya para concluir, bueno, pues sencillamente recordar, ¿no?, que la resonancia magnética, pues en los últimos años, con las mejoras en los criterios diagnósticos de Lewis, se ha establecido como la técnica de elección del diagnóstico no invasivo de la miocarditis, que en algunos casos concretos, debido a que necesitamos realizar un tratamiento específico con inmunosupresores, está indicado realizar la biopsia endomiocárdica, aunque en la mayoría de pacientes podemos establecer el diagnóstico de seguridad de forma no invasiva mediante la resonancia. En el caso del COVID-19 podemos observar cambios inflamatorios miocárdicos, pero probablemente estos cambios inflamatorios sean multifactoriales y no puramente a la infección directa del virus sobre el miocardio. La importancia que tiene la secuencia T1 y T2 en la detección de la miocarditis secundaria a inmunoterapia. Probablemente esta miocarditis relacionada con inmunoterapia está algo infraestimada y es importante hacer el diagnóstico precoz, puesto que la instalación de un tratamiento inmunosupresor rápido hace que cambie radicalmente el pronóstico de los pacientes, ¿no? Y por último, recordar, bueno, pues que no siempre que haya el realce tardío suprepicárdico quiere decir que sea miocarditis. Tenemos que tener en cuenta el diagnóstico diferencial con la miocardiopatía rinogénica y también remarcar el valor de la resonancia para determinar y valorar los cambios inflamatorios del pericardio. Por esto es todo, muchas gracias, y si tenéis preguntas, encantado de contestarlos. Gracias, Víctor, por el repaso y por la actualización en la patología miocárdica y en la miocarditis específicamente. A ver si se va animando a la gente a hacer algún comentario o alguna pregunta. Muchos aplausos y corazoncitos con los emojis. Es una explosión de emoticonos. Mientras tanto, yo os quería decir, ya que veo que Ada también está ya conectada, me parece muy interesante el tema de la miocarditis por inmunoterapia, porque ya hace muchos años que se está tratando el melanoma con la inmuno, pero cada vez más iban pasando los años y cada vez se utiliza en más tipos de tumores. El cáncer de pulmón ya ha pasado a ser casi de primera línea en algunos casos. Entonces esto quiere decir que cada vez va a haber muchos más pacientes tratados con inmuno, y no sé esto cómo veis vosotros que puede repercutir. Bueno, Sí. como dices, a lo mejor no hace falta poner el contraste, ¿no? Pero no sé, si vamos a tener una avalancha de controles, de estudios ¿no? Porque hay en tratamientos quimioterápicos se hace la eco pre-tratamiento, no sé, ¿esto cómo veis que hacia dónde podemos ir? No, el problema es que es difícil predecir antes de hacer el tratamiento si el paciente va a desarrollar o no una miocarditis por inmunoterapia, ¿no? No hay factores predictores, ¿no? Lo que probablemente veamos los próximos años es que nos tengamos que hacer más resonancias magnéticas en pacientes en los que se produce una mínima elevación de enzimas miocárdicos, ¿no? Hay que
de alguna manera seguir de forma más estrecha a estos pacientes cuando inician estos tratamientos, y no solo con las ecografías, porque como hemos visto muchas veces la fracción de eyección puede estar conservada, sino que hay que ser muy cautelosos cuando hay una elevación de enzimas cardíacos, cuando hay biomarcadores que nos indican que puede haber un daño miocárdico, y entonces realizar la resonancia magnética para poder hacer el estudio, el diagnóstico precoz, ¿no? Porque hoy por hoy la mortalidad es súper alta, ¿eh? En los casos, las series descritas hablan hasta de un 25 o un 50% de casos de mortalidad. De hecho, el paciente que he presentado falleció por insuficiencia cardíaca a pesar de tratamiento inmunosupresor, plasmaféresis, etcétera, etcétera. O sea que el diagnóstico precoz es muy importante, ¿no? Y yo creo que en esto pues la resonancia va a jugar un papel importante con el uso del parámetros T1 y T2, porque como hemos visto tampoco es que se vean siempre daño en las secuencias de realce tardío, ¿no? Bueno, veremos, ¿no? Pero también puede ser que esta mortalidad tan alta descrita ahora sea porque hay muchos casos porque hay mucho infradiagnóstico, ¿no? Y se están solo diagnosticando actualmente los casos más severos. Veremos para dónde va este tema, pero como dices, cada vez se utiliza más la inmunoterapia y cada vez nos vamos a encontrar más con miocarditis relacionada con la inmunoterapia. Porque se va ampliando cada vez a más tipos de tumores diferentes, ¿no? Ahora, bueno, se empezó poco a poco, pero ahora parece que se está extendiendo un poco el tratamiento más generalizado. Exacto, exacto. Así es. Sí, en esto no, totalmente de acuerdo, ¿no? Simplemente quería decir que ya lo estamos viendo también sobre todo en ecocardios, que es una avalancha de estudios de pacientes oncológicos, ¿no? Con el boom de la cardiooncología, que es un campo extenso, muy interesante, pero claro, que conlleva muchos estudios de imagen, y es esto, ¿no? Y lo que comentáis, y el siguiente paso va a ser, no sé si avalancha, esperemos que no llegue a esto, pero bueno, sí va a ser un incremento en el número de resonancias seguro, ¿no? Entonces es sobre todo esto, porque cada vez los oncólogos también, por ejemplo, en nuestro centro, ¿no? Están más pendientes de esto, y a la mínima que tienen alguna duda, pues nos contactan esto. Entonces sí que va a ser seguro, bueno, esto va a incrementarse muchísimo en los próximos años, seguro. Sí. Bueno, ya hemos vivido, ¿no? Todo este auge que ha habido de la cardiooncología como una nueva especialidad que se ha creado, ¿no? Aparte que la inmunoterapia de larga. cardiología existe ahora, ¿no? Especialistas en cardiooncología, ¿no? En cardioonco, sí. Y residentes incluso que cuando acaban dicen quiero dedicarme a la cardiooncología, ¿no? Y esto ya a nivel de ecocardios, desde luego, es una avalancha de ecos, sobre todo ahora ya se habla de saber para quién le vas a hacer, ¿no? Es decir, todos los pacientes, porque no puedes asumir muchas veces el volumen que representa, ¿no? Y en la resonancia, pues un poco seguramente va a ser el siguiente paso. Es un factor etiológico más en la miocarditis, que hasta hace poco las miocarditis, yo recuerdo prácticamente miocarditis asociada a infección por virus, ¿no? Y ahora pues sabemos que la miocarditis es infecciosa o no infecciosa, ¿no? Y este es un factor etiológico más importante que va a jugar un papel importante, ¿no? en la práctica clínica diaria, seguro. Pues no se anima la gente, no hay preguntas. Si me permitís, por tiempo, una pregunta muy breve o un comentario muy breve. Simplemente, ¿por qué no? Por el caso, felicitarte por la presentación, y además que los casos me parecieron chulísimos, pero el caso que has comentado precisamente del ultrarunner o deportista de alta intensidad, ¿no? Con el episodio de miocarditis asociada pues, a este sobreesfuerzo. Claro, ¿no? La reso de seguimiento no tenía, y un poco ligando con lo que decíamos con el pronóstico, ¿no? Es verdad que la reso de seguimiento había normalizado los cambios, pero claro, la gran pregunta de aquí es que seguramente el paciente te va a preguntar: ahora puedo volver a hacer maratones y ultramaratones y tal, y que a mí como clínica también me parece como, bueno, a ver, vamos a tomárnoslo con calma, es lo primero que me sale así de decir, y no sé y quería preguntarte un poco por curiosidad también si sabes cómo se resolvió este tema en este paciente. No, volvió a hacer maratones, evidentemente. La gente son enfermos. Sí, por eso lo preguntaba. No, pero claro, esto ya sabes que genera mucha controversia, ¿no? Que es realmente muy complicado, sobre todo en deportistas, decidir cuándo volver a hacer deporte después de un cuadro de miocarditis, ¿no? Por el riesgo que existe. Si a la mínima que exista mínimo lesión cicatricial, pues hay un riesgo de arritmia durante el esfuerzo y que pueda aparecer. Y esto pues genera mucha,
genera estrés, ¿no? Genera problemas de decirle a alguien acostumbrado a hacer mucho deporte, deja de hacer deporte porque tienes una mínima zona de realce tardío, no sé. Esto no es tan establecido, ya lo sabes, y es muy complicado. Es muy complicado hacer asesoramiento de cuándo reincorporarte o si debes reincorporarte o no a hacer deporte en función de unos hallazgos de imagen. Yo creo que hay muchos más cosas, muchos más factores a tener en cuenta, ¿no? Ada. Hombre, sí, no, seguro. No, hombre, más que nada en este caso era porque teóricamente si te basas en la imagen dirías, bueno, ahí ya se ha curado. Lo que pasa que más que nada es porque sabemos que hay un desencadenante, que parece que es lo que desencadenó la disfunción cardíaca en este caso, que fue precisamente el deporte extremo, no el deporte moderado, tal, es un deporte extremo. Entonces, claro, a mí, como ya te digo antes, decirle, bueno, la reso está bien, pero claro, volver a hacer no sé cuánto, no sé qué altura y no sé cuántas horas correr, pues igual corre un pelín menos de horas, ¿no? Es lo que se me ocurre, pero es verdad que no, que es un tema muy controvertido, no hay experiencia y al final seguramente es lo que le tienes que trasladar al paciente, decirle, mira, eso es lo que sabemos y tomar la decisión consensuada, y al menos es lo que hago. Porque es verdad que tampoco podemos no decir cosas categóricas cuando no tenemos la evidencia. Sí, y sobre todo, bueno, descartar que no haya también una miocardiopatía subyacente, ¿eh? Claro. Porque cada vez hay más, como habéis visto, hay un link directo entre la miocarditis clásica y alteraciones genéticas, ¿no? Y probablemente en algunos casos pues haya algunas alteraciones subyacentes que también pues, tienen mucha importancia y que van a jugar un papel importante en las decisiones de aconsejar al volver a hacer deporte o no. Pues, bueno, 9 en punto. Luis, te toca concluir. Yo simplemente cerraremos la sesión preparándome para la avalancha que decís que viene por la parte que me toca. Y agradeceros mucho, la verdad es que ha sido muy interesante, Víctor, la sesión y los comentarios. Ada, o sea que un placer haber aprendido con vosotros este tema. Y nada, hasta la próxima. Que os vaya muy bien. Muy bien, de acuerdo. Adiós. Chao, hasta la próxima. Nos vemos el lunes. Adiós. Chao.